Vamos de escándalo en escándalo. En esta ocasión la UCO estrecha el cerco contra Begoña Gómez, una vez más podríamos decir. En esta ocasión investiga sus viajes secretos a República Dominicana por el uso presuntamente indebido de recursos diplomáticos. Todo esto llega después de que Víctor de Aldama meses atrás señalase y sugiriese que la mujer del presidente del gobierno tenía una fortuna precisamente en este país, en la República Dominicana. Pero es que los escándalos no terminan ahí, porque en el día de hoy descubrimos que Begoña Gómez y el ministro Urtasun directamente se ríen de todos y cada uno de los españoles. Básicamente presumen que por medio de los decretos ley evitan acudir al Congreso de los Diputados y que básicamente le tienen miedo a la soberanía popular, es decir, que tienen la democracia completamente secuestrada. Lo digo para vuestra tranquilidad, porque luego me preguntaréis, ¿esto hay que llevarlo al Congreso de los Diputados? Y ya os digo, esta norma, la relación especial de la que estamos hablando, tiene rango de Real Decreto, ergo, no pasa por el Congreso de los Diputados. Digo para facilitaros la vida a todos y a todas, no solo a nosotros. Es una legislatura a la cual le tenemos miedo a la soberanía popular. Esto digo porque pues ya está. Una Begoña Gómez que eso sí que le salen los sudores fríos cuando se pone el ojo o el acento sobre su currículum. Un currículum que no hace falta en el que andemos demasiado a juzgar por su escaso talento para llevar las riendas de este país. Pero estas son las imágenes de una última entrevista televisiva en la que, como digo, lo pasa francamente mal. Vicepresidenta, ¿por qué en la web de Moncloa usted puso másteres en vez de cursos? Mi formación académica está más que conocida, tengo posgrados en recursos humanos, en urbanismo, en todo, y como más que cotejadísimo, como saben. ¿Pero por qué puso másteres y eran posgrados? Porque en los tiempos que yo estudié era por la denominación que tenían, pero está todo ¿Pero cuántos créditos, ahora que se hable tanto de Plan Bolonia, cuántos créditos tienen sus cursos? No sé con los créditos de Bolonia cómo es ahora, pero vamos, es así, vamos, sí. ¿Nadie le hizo cambiar esto? No. Se lo digo porque aquí en este país hay como una gracias. Alegría a la hora de engordar, ¿no? Los currículums, cuando es una cosa que tarda mucho en conseguir, y los másteres son más horas lectivas que los cursos. Esto es una tamaño idiotez, si me permite esta cuestión. Por tanto, y también quiero decir una cosa, o sea, el absurdo este de presumir de los títulos que tiene un ser humano, ¿no? Y lo digo también honestamente. Como francamente mal lo pasamos todos los españoles al comprobar cómo cada vez somos más pobres y cómo cada vez tenemos una democracia más y más erosionada. Algunos usuarios en las redes sociales hacen un resumen que es prácticamente una clase magistral de lo que está sucediendo estos días. Te voy a decir cuál es la dictadura más peligrosa de todas. Una donde los medios de comunicación están comprados con subvenciones para repetir lo que les dicta el gobierno. Donde el Tribunal Constitucional está secuestrado. La Fiscalía General del Estado también. El juez procesa al fiscal general del Estado. Donde hay indicios crecientes de amaños en el voto por correo de las últimas elecciones. La Guardia Civil ha confirmado el presunto amaño del voto por correo a favor del PSOE. Donde se compran diputados con dinero público, amnistías, transferencias, financiación a cambio de poder. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos. Donde los sindicatos reciben más de 1.000 millones en subvenciones para no hacer ni una sola huelga general en 7 años. ¿Y las instituciones? Red Eléctrica, Correos, el Banco de España, el CIS, el INE, el Defensor del Pueblo, todas con jefes colocados por el gran líder, amigos leales, fieles al partido. El presidente del CIS habría incumplido su obligación de informar de la encuesta a la administración electoral. Por no hablar de su mujer, su hermano y su banda. Esto ya no va de derechas o de izquierdas, eso ya no importa. Va de dictaduras maquilladas y de que tu país está yendo a la puñetera mierda en tus narices. Porque ¿sabes cuál es la dictadura más peligrosa? Aquella donde la gente aún no entiende que vive en una dictadura. Pues ayer nos encontramos con un presidente del gobierno dispuesto a absolutamente todo. Nos dice que España es más rica que antes, que las calles son completamente seguras, que probablemente España es el país casi más seguro del mundo. Es decir, una desfachatez tras otra pronunciada en el día de ayer por el presidente del gobierno y secundada por unos intelectuales que no ha tardado demasiado tiempo en salir todo a la luz. Recuerdo perfectamente cuando años atrás se ponían con la ceja algunos artistas, por llamarlos de alguna manera, apoyando a José Luis Rodríguez Zapatero. Hace unas semanas atrás sucedía exactamente lo mismo con un Pedro Sánchez que estaba contra las cuerdas, es decir, que estaba casi al borde del caos y lo sigue estando. Pues bien, la estafa es, como vemos, mayúscula, porque este usuario en las redes sociales, Pablo Cambronero, destapa ese cariño de algunos artistas a Sánchez. Es prácticamente prostitución intelectual, podríamos decir. Lo mismo que Koldo y Ábalos sucede con el presidente del gobierno, pero de otra manera. En este caso no le dan masajes con final feliz, sino que le dan apoyo público y comparecencias públicas para, de alguna manera, reflotarle y mantenerle a flote. Pues bien, esto es lo que sucede, que las subvenciones son verdaderamente impresionantes, que el riego de dinero es incesante y que la realidad, como digo, supera a la ficción. Precisamente Albert Castillón acoge a este policía y exdiputado para señalar lo que es un escándalo a voces. Casi 700 millones de euros han ido a parar al cine durante los últimos 9 años, como sucede con los sindicatos que llevan 7 años sin hacer ni una sola huelga general.
Es que es mucho dinero, ¿eh? Es que 9 años, que es lo que habéis contabilizado, es un montón de pasta. Y claro, siempre comparamos época de Rajoy con época de Sánchez. Y diría yo que se ha multiplicado por 6, ¿no? Pues así es. Empezamos a analizar el dinero público que se destinaba al INAEM, al Instituto Nacional de Artes Escénicas y Músicas, y al ICA, Instituto de Cinematografía, 2 institutos públicos, todo hay que decirlo. Y bueno, analizamos desde 2016 hasta la actualidad cómo qué cantidades habían recibido de dinero público y al mismo tiempo las entidades a las que habían derivado ese dinero público. Y estamos hablando de en torno a 800 millones de euros desde 2016. Es una auténtica salvajada de dinero público que solo podríamos llegar a entender los que peinamos canas pasándola a pesetas, que es lo que hice. Eran 163.000 millones de pesetas, para que nos hagamos a la idea de las cantidades de las que estamos hablando. Es brutal, es salvaje. A ver, en 9 años, casi 1.000 millones de euros. ¿Quién se lleva más, el Departamento de Artes Escénicas o el de Cinematografía? Por goleada se lleva más dinero el de Artes Escénicas y Música, pero es cierto que tiene que ver también con el cine, porque otorga a muchas productoras y a otras muchas empresas privadas y públicas que se dedican también a la fabricación de cine. Por lo tanto, bueno, al final es todo lo mismo, es una marea que podemos unir en una sola cantidad y en una sola actividad. Y es cierto que, como muy bien comentabas, que desde que gobierna Pedro Sánchez ha habido una multiplicación de los panes y los peces en estas subvenciones realmente llamativa, que es una cosa que hemos señalado también por años para que la gente se haga la idea de que aquí hay mucho de ideología y muy poco de proyecto de futuro o de generar empleo y futuro en un sector que está absolutamente subvencionado y que es cierto que lo que triunfa suele tener 0 subvención, que es una cosa muy curiosa. Eso sí, los hay que no le compran el discurso a la izquierda y que no se dejan cegar ni mucho menos por esas declaraciones completamente estériles y hasta cierto punto completamente adulteradas por parte del presidente del gobierno. Es el caso de Antonio Naranjo, quien señala precisamente que los brotes verdes que prende el gobierno realmente es deuda y hambre para el día de mañana, porque lo que está haciendo España y lo que está haciendo el Estado español es seguir gastando y quemando dinero, o dicho de otra manera, seguir endeudando a las futuras generaciones. Tú me has preguntado, yo te respondo. La deuda se reduce artificialmente por el extra de ingreso que procede de una asfixia fiscal. Y tú mantienes una aparente prosperidad sobre la base y analiza la estructura del gasto público español. Ya lo verás, o sea, el crecimiento económico español se sustenta en un gasto público. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo para que la gente lo entienda. Es como si pones un restaurante. Tú eres tu principal cliente y presumes de facturación. Exactamente lo mismo pasa con el paro. Pero si estos son datos, que son datos. Mira, el último dato que te doy para que por lo menos la gente reflexione. El salario mínimo en 1.300 euros. Te lo explico muy rápido y luego me contestas. ¿Y a ti te parece que tu ideología es mucho más importante que los buenos datos económicos de un modelo que está funcionando? Pero yo celebro mucho que estemos hablando de esto y no de esta. Si yo lo celebraría igual, que yo no necesito que mi país vaya mal para que a Pedro Sánchez le vaya mal, de verdad, que estaría encantado de que mi país vaya bien. Pero es que no es verdad. Es que la renta disponible de las familias es la misma que hace 25 años. Es que el crecimiento se sustenta en el gasto público. Es que lo que tenemos como 22 millones de trabajadores son 22 millones de inscritos a la Seguridad Social. Voy a poner un ejemplo. ¿Sabes cuántas veces me inscribo yo a la Seguridad Social mensualmente? 50. ¿Soy 50 trabajadores? No. Esas son las trampas contables. No contar fijos discontinuos, trabajadores en búsqueda de actividad, que es la realidad. Esto no es una opinión. Yo entiendo que el gasto público genere un impulso económico. Entiendo que a ti ideológicamente te parezca mal. Pero en la historia, desde el plan Marshall hasta el keynesianismo americano, que las inversiones han pasando bajado, por la economía de posguerra en Alemania y Francia, que una cosa es la inversión, eso es inversión pública, en la historia los no gasto grandes público. países han crecido a través de la inversión pública. Bueno, vamos a dejarlo, chicos, que estáis